Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios les siga bendiciendo. Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo dice: les suplico, pues, hermanos míos, que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a averiguar qué es un sacrificio vivo ante Dios. Que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Luego dice: santo y agradable a Dios. Luego termina diciendo que es nuestro culto racional. Vamos a averiguar qué es el culto racional. El versículo 2 continúa Pablo: y no se conformen a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad. Bueno, hermano, para comprender un poquito lo que es sacrificio vivo, Pablo usa la palabra sacrificio en comparación a los sacrificios de expiación que se hacían en el Antiguo Testamento. Pablo está comparando el antiguo sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento y comparándolo con el último y perfecto sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Pablo menciona que nosotros como iglesia presentemos nuestros cuerpos hacia Dios en un sacrificio vivo ante Dios y sagrado y santo. Vamos entonces a orar. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Les doy cariñosamente mis saludos, cariñosamente de mi parte, a los hermanos que se han agregado a mi humilde canal de YouTube. Muchos saludos cariñosamente de mi parte en el nombre del Señor. Bienvenido en el nombre del Señor. Y vamos entonces primero, antes de empezar, vamos a orar. Voy a incluirlo a ustedes en mis oraciones para que de parte de Dios, Dios también les ayude a ustedes a comprender, entender la palabra del Señor. Vamos a orar primero, ¿ok? Amantísimo Dios, gracias te damos. Te doy gracias por cada hermano, gracias por cada uno que están viéndonos y escuchando. Te pido por cada uno de ellos que tú los ayudes, Señor, a entender, que tú los ayudes a comprender tu palabra, que tu gracia esté sobre cada corazón, consolando los corazones en medio de las circunstancias que cada uno de ellos esté pasando. Yo te pido, Señor, que tú les des el entendimiento necesario, la comprensión de tu espíritu y toda tu gracia, Señor, para que ellos puedan entender. Tal vez muchos de ellos son muy poquitos los que pueden ver y escuchar este mensaje, pero esos poquitos son los que tú has permitido traer, Señor, para que tú te glorifiques. Te pido que tú también me ayudes, Señor, que tanto a mí me hace falta de ti, Señor, para comprender tu palabra, porque muchas veces yo no entiendo muchas cosas. Yo soy débil, Señor, pero espero, Señor, que tú me ayudes también a mí para tu gloria y tu honra. Glorifícate, Señor, en esta humilde y santa palabra, todo para la gloria y la honra, Señor, que así sea hecho. Amén y amén. Bien, amado, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Pablo nos dice también aquí voy a estar leyendo la otra versión que es esta, que es la Nueva Traducción Viviente. Voy a estar leyendo ya mismo esta versión y en esta traducción lo traduce y lo interpreta de esta forma. Por lo tanto, hermanos míos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Sacrificio vivo es un sacrificio
que nosotros hacemos, pero es un sacrificio vivo. De vivir, eso es un sacrificio vivo, ya que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, matando los corderitos, matando las ovejitas, dándole muerte a los animalitos, para que esos sacrificios sirvieran en el Antiguo Testamento para el perdón de pecado, que se le conoce como la ley de expiación en el Antiguo Testamento. Pero en este caso nosotros no hacemos un sacrificio como lo hacía en el Antiguo Testamento, que se sacrificaba un cordero, un cabrito, un animalito, ¿verdad? Se sacrificaba, y sacrificar es darle muerte. Pues nosotros no hacemos ese tipo de sacrificio. Nosotros no nos presentamos muertos. Primeramente, nos presentamos vivos, literalmente y terrenalmente. Segundo, nos presentamos vivos porque la vida de Cristo está en tu espíritu. Y tú recibiste la vida de Cristo en tu espíritu, que tiene que ver con la salvación. Y nosotros nos presentamos vivos en el sentido que una persona que vive terrenalmente, si es pagana y es mundana, pues obviamente vive en el pecado. Pero nosotros, al creer en Cristo y ser santificado y justificado por la obra salvífica de Cristo, por la expiación y el sacrificio que Cristo hizo, pues nosotros vivimos, pero vivimos para Él, para servirle en gratitud hacia Cristo. Por eso Pablo pone sacrificio vivo. Ve, un sacrificio que nosotros nos presentamos delante de Él en la santidad y en amor. Vivo porque deberíamos de vivir en esa santidad hacia Dios y en agradecimiento. Por eso Pablo dice vivo, no muerto, sino vivo. En este caso, nosotros somos un sacrificio vivo. Observa lo que Pablo también dice. Lo que Pablo también nos dice aquí en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, vamos a buscar 1 Corintios 6. Aquí está. 1 Corintios 6, 19 y 20, dice Pablo, ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Repito, ¿no sabéis ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego dice que mora en ustedes. ¿Y qué es lo que mora en nosotros? Pues el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es santo, pues nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu debemos de entregarlo como un sacrificio vivo. Pero al decir vivo es viviendo en la santidad de Dios. No ser perfecto, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero sí viviendo en la santidad de Dios. Entonces dice Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Cuando Pablo dice que no se pertenecen a sí mismos, ¿qué significa eso? Que no se pertenecen a sí mismos, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es santo, pues cuida tu cuerpo también. Honra tu cuerpo. Aliméntate bien. Aliméntate bien porque el cuerpo es parte del Espíritu Santo. Y a pesar de todo, con el cuerpo, pues tú puedes tener salud para hacer la obra de Dios. Dios necesita también de tu cuerpo para que tengas salud, para que hagas la buena obra que Dios nos manda a hacer. El cuerpo es templo del Espíritu Santo también, ¿ok? Y no nos pertenece a nosotros solamente, sino es parte de Dios, incluyendo pues la vestimenta.
también, tanto de hombre como de mujer. Que la vestimenta de hombre y la vestimenta de mujer refleje y vaya en línea, refleje y vaya en línea, en armonía con la santidad de Dios, con la santidad que provee el Espíritu Santo en ti. Si el Espíritu Santo te provee santidad en tu alma y en tu espíritu, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues nuestro cuerpo hay que cuidarlo y reflejar la santidad que es Dios, porque Dios es santo. Vestir como santo, tanto hombre como mujer también vestir. Cuando Dios se le revela a una mujer, cuando el Espíritu Santo se le revela a una mujer dentro de su espíritu y le hace saber lo hermoso que ella es al tener el Espíritu Santo, lo bien y lo bonita que ella es cuando el Espíritu Santo brilla como luz en tu espíritu, cuando Dios le revela eso a una mujer, especialmente a una mujer creyente. La mujer creyente se despoja de las cosas materiales, se despoja, se quita de la vanidad de este mundo, de las cosas de este mundo, y empieza a vestir santamente. Pero necesitamos la revelación. ¿Ve? La revelación. Mientras tanto, cuando Pablo habla cuerpo, Pablo está entendiendo que nuestra alma y nuestro espíritu, ya por la gracia de Dios, ya es salvo. Ya somos salvos. No cabe duda que ya nuestra salvación está hecha por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero Pablo dice que en el capítulo 12, versículo 1, diciendo, te ruego, hace un ruego. Yo sé que este mensaje es un poquito duro, porque muchas veces hay mujeres que tienen su mirada, tienen su mirada en las cosas de este mundo, en la vanidad de este mundo. Pero Dios a nosotros nos está ayudando a crecer. ¿Y cómo Dios nos ayuda a crecer? Como dice Pablo. Aquí mismito en Romanos 12, versículo 1. Dice Pablo, les suplico, hermanos míos, que por la misericordia de Dios. Pero cuando el amor de Cristo llega al corazón de una mujer, la mujer ve lo que ella es. La mujer ve lo que ella es en Cristo. Ve la santidad, ve la identidad bonita, ve lo que ella es en Cristo. Y cuando Dios, el Espíritu Santo está en ti, Dios te revela que no te hace falta nada físicamente, no te hace falta tantas cosas físicamente, sino lo que te hace falta es a Cristo. Y a veces la ausencia del amor hacia una mujer creyente lo lleva, lo empuja a tener tantas cosas en su cuerpo. Y no es que sea malo. Tampoco podemos ir a una religiosidad, tampoco. No podemos inclinarnos a un legalismo. No, porque no podemos inclinarnos a un legalismo. Pero Pablo está manteniendo aquí un balance. Un balance. ¿Qué es y no es un sacrificio? Antes de yo ir a Levítico, porque voy a ir a Levítico para hablar un poquito de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, para compararlo con el sacrificio perfecto y único de Cristo Jesús. Ok, ya mismo. ¿Qué es y no es un sacrificio? Vamos a empezar. ¿Qué no es un sacrificio? ¿Qué no es? Ok, no es hacer sufrir el cuerpo dejando de comer cuando usted desea hacer quizás un ayuno para usted obtener un beneficio espiritual. Repito, no es hacer sufrir el cuerpo dejando de comer cuando usted desea hacer un ayuno para usted obtener algún beneficio. De hecho, si quieres ayunar, lo puedes hacer. Si quieres ayunar, lo puedes hacer. Pero muchas personas dicen, haz un sacrificio. Ayuna, deja de comer para que tú obtengas algún beneficio espiritual, para que se rompa la cadena o para que orque, no hay problema.
Lo puedes hacer, pero no que te sientas obligado a hacer un ayuno, porque eso no es un sacrificio. Eso no tiene que ver con un sacrificio santo ante Dios. Orar sí, pero me refiero al ayuno. Pero si ustedes ayunan, pues síguelo haciendo, no hay problema. Porque tampoco es nada malo. Es algo personal de entre usted y Dios es usted. Ok, continúo. Tampoco es, no es, no es santificarte y aguantar los malos tratos, los insultos, las injusticias, las falsedades y las mentiras de otras personas. Tampoco es eso. Ser un sacrificio a Dios no necesariamente es tú aguantar una herejía, un insulto, un maltrato de otra persona. Ay, Señor, estoy aguantando, estoy haciendo un sacrificio de aguantar estas cosas. No, eso no es un sacrificio vivo y santo para Dios. Aunque sí deberíamos de amar y desearle un bien y orar por otras personas. ¿Ok? Ok. Tampoco un sacrificio vivo no es tampoco de dejar las cosas de este mundo completamente. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y más adelante, cuando llegue al versículo 2, hablaré del griego, la palabra mundo y sus interpretaciones. La palabra del griego y las interpretaciones que hay de la palabra mundo y cómo podemos interpretar la palabra mundo en el versículo 2 de Romanos 12, versículo 2, pero más adelante. No es dejar las cosas de este mundo como por ejemplo, ay, tengo un teléfono de calidad, una tecnología, tengo un buen internet, compartir con otros, vestir con una ropita bonita, tener algún dinero para tus gastos. No es eso, tampoco es así, pero sí, más bien, aprender a discernir y a conocer que no todo lo que ofrece este mundo es agradable a Dios. A eso sí me refiero, ¿ok? A eso sí yo me estoy refiriendo, que no todo lo que ofrece este mundo es agradable a nuestra vida espiritual. Ok, perfecto. Vamos entonces un momentito a pasar a Levítico para entonces trabajar con la palabra culto racional del griego lógicos, que es lógicos, de que significa culto racional. En el mismo versículo 1 de Romanos 12, 1, la palabra lógicos y la otra palabra más también, que es la palabra mundo, en el versículo 2 también. ¿Ok? Perfecto. Vamos primero antes. Yo no soy experto en el griego, ¿sabes? Yo no soy maestro en el griego, no me desempeño en esa área. Todo lo que yo hablo, la mayoría es español. Pero trato de hacer mi esfuerzo con la ayuda de Papá Dios, con mucha humildad, mucha reverencia delante de Dios y hacia ustedes también, que ustedes se merecen también mucho respeto en el nombre del Señor. Bien, vamos entonces a continuar con Levítico un momentito. Voy a continuar con Levítico, pero en esta vez voy a usar esta Biblia, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿ok? La Biblia Nueva Traducción Viviente, y vamos a ver un poquito solamente de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, porque parece ser que Pablo, en Romanos 12, 1, Pablo está haciendo como una comparación, que nosotros como que comparemos el sacrificio antiguo, cómo se realizaba, en una comparación al único y perfecto y último sacrificio de expiación que Cristo hizo en la cruz para el perdón de los pecados. En un agradecimiento para darle valor a ese último sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? Pero primero vamos a empezar aquí, ¿ok? En Levítico 1, del 1 hasta llegar al versículo 9. ¿Están listos? Gloria a Dios, continuamos. Dice Pablo: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Aquí se está hablando ¿a quién? A Israel, no es a la iglesia.
es a Israel. Y luego dice las instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como una ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o lo puedes tomar del rebaño de las ovejas, que son ovejas y cabras. Tanto ovejas como cabras, pues eran parte de esos sacrificios que se hacían. Entre otros animales más, pero uno de ellos eran ovejas y cabras. ¿Ok? Ahora dice el versículo 3. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Debería de ser un macho, pero que no tenga ningún defecto. Ahora, es un requisito de parte de Dios que cuando se hacían sacrificios, ¿verdad? En el tabernáculo, por medio de los sacerdotes, porque eran los sacerdotes que estaban elegidos para eso. Eran los sacerdotes para hacer ese sacrificio para el perdón de pecado. Ese sacrificio de los sacerdotes eran sacerdotes que Dios escogía. No era cualquier sacerdote. ¿Ok? Hoy en día ningún sacerdote que se llame ser sacerdote debe de hacer sacrificio para el perdón de pecado de los hombres. Porque el único y perfecto y único, perfecto y último sacrificio que Cristo hizo como un sacrificio, lo hizo Cristo como el gran sumo sacerdote. Ese es el único que ha perdonado nuestros pecados. Entonces dice aquí, debe de traer el animal. Debe de traer el animal sin defecto. Sin defecto. ¿Qué significa traer o sacrificar un animal sin defecto hacia Dios para el perdón de los pecados del pueblo? Significa que el animal no puede tener ningún defecto físico. Por ejemplo, vamos a ir un poquito más directo. Vamos a ir más directo. No puede tener, el animal no puede estar sin ojo. El animal no le pueden faltar sus patas. Bueno, se le dice pata, porque a los hombres se le dicen piernas, pues obviamente pues el animal se le dice pata, obviamente, ¿verdad? Pues el animal no le puede faltar nada físicamente. Tiene que estar perfectamente. Número dos, el animal tiene que estar sano. Sano, no puede estar enfermo. A veces nosotros como humanos también nos enfermamos. Pues los animales a veces en la parte de su naturaleza se enferman. Pero los animales no pueden tener ninguna condición de salud. Tienen que estar sanos. En todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios no acepta esa ofrenda. No la acepta. ¿No me entiendes? Si lo vamos a ver dentro de lo que es espiritualmente, cuando Cristo hizo el sacrificio para santificarnos, justificarnos, perdonando, pues Cristo quiere que nosotros le demos una ofrenda santa a Dios, pero no muerto físicamente, sino vivo. Y vivo, pues como yo le dije, significa viviendo en santidad para Dios. ¿Ok? Lo mejor posible, especialmente en un agradecimiento a lo que Dios hizo a nosotros. Ahora, hay otro punto de vista que me gustaría agregar aquí de lo que yo estoy hablando. Dice que ofrecerá un animal que no tenga defecto y dice luego, llévalo a la entrada del tabernáculo. Lleva al animal a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Entonces hay algo más que quiero agregar. Dentro del punto de vista de la ley de expiación en cuanto a los animales, Dios no aceptaba ningún animal que tenga defectos, tanto físicos como de salud. Pero si lo vamos a ver dentro del punto de vista
de un hombre de Dios que le sirve a la ley de Dios en el punto de vista de la ley. Vamos a ponerlo así. En el punto de vista de la ley en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre quería agradarle a Dios y cumplir los mandamientos, los hombres bajo la ley, en el punto de vista de la ley en el Antiguo Testamento, no pueden darle una ofrenda a Dios con mancha, con pecado, porque Dios tampoco la acepta. Eso revela cuán santidad perfecta Dios demanda en la ley. Eso revela cuán santidad perfecta Dios revela en la ley para servirle a Dios. Pero nosotros como creyentes, al creer en Cristo, Dios santificó nuestra alma y nuestro espíritu. Al santificar nuestra alma y nuestro espíritu, quedamos perdonados nuestros pecados por la obra que Cristo hizo en la cruz de perdón en la obra de Cristo. Al quedar perdonados, al nosotros ser santificados y salvos y regenerados en Cristo, Pablo nos dice que también nuestro cuerpo lo presentemos a Dios en santidad. En santidad, porque el Espíritu Santo está en nosotros también y el Espíritu Santo es santo. Ahora, voy a seguir hablando. Vamos a ver por cuánto tiempo voy para no alargar mucho el video, pero no te preocupes que si yo no termino, continúo y sigo dando palabras. Fluyo. Trato de que Dios me ayude a fluir dando palabras para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Tacho, se me pasó el tiempo. Vamos a pasar al próximo video. No he terminado. Pasamos al próximo video, ¿ok?